La oración metafísica con la que todo se cumple sin excepción. Fuerte, ¿no? Sí, bastante fuerte la afirmación. Y bueno, el contenido parece que se basa en enseñanzas de figuras como Connie Méndez, Emmett Fox, Neville Goddard, Florence Scovel Shinn, gente conocida en estos círculos metafísicos. Ajá, referentes importantes del nuevo pensamiento y la metafísica. Lo interesante es que no se queda en teoría. Afirma presentar una forma, un método de oración o manifestación que, según dice el video, funciona. Bueno, el 100% de las veces. 100%. Es una promesa muy grande. Habrá que ver cómo lo fundamenta. Exacto. Nuestra tarea hoy es justamente esa: desmelozar un poco los conceptos clave que presentan, intentar captar la lógica interna que proponen y, sobre todo, ver cuáles son las ideas principales de cómo funcionaría esta oración metafísica supuestamente infalible. Perfecto. Vamos a analizarlo a fondo. Así que, bueno, empecemos a desempacar esto. El punto de partida que plantea el material es una idea fundamental: que el lenguaje del universo no son nuestras palabras, sino la vibración. Exacto. Sostiene que todo, absolutamente todo, está en constante vibración. Nosotros, los objetos, incluso los pensamientos, las emociones. Todo tiene su propia frecuencia. Eso resuena con ideas de varias tradiciones, ¿no? Sí, claro. Se conecta directamente con principios herméticos, por ejemplo. Eso de que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. La fuente, para que se entienda mejor, usa una analogía que le atribuye a Connie Méndez. Ah, sí, la de las hélices del avión. Esa misma. Es sencilla pero ilustrativa. Cuando las hélices están quietas, las vemos perfectamente. Pero al acelerar giran tan rápido, vibran a tal frecuencia que se vuelven invisibles a nuestros ojos. Claro, desaparecen de nuestra percepción. Pues, la idea es que así funciona la vibración en general. Hay múltiples realidades vibrando a frecuencias que nuestros 5 sentidos, digamos, no captan normalmente. Ok, me parece una base interesante esa de la vibración, casi como física subyacente. Pero entonces, si el universo habla en vibración, ¿dónde queda nuestra palabra, nuestro lenguaje? Ajá, buena pregunta. Porque aquí es donde el material da un giro y pone un énfasis enorme en el verbo, en la palabra hablada. ¿En el poder de decir las cosas? Exactamente. Y para darle peso, recurre a ejemplos bíblicos muy conocidos. Menciona el Génesis. Dios dijo, hágase la luz. El énfasis está en el acto de decir, no tanto si lo pensó o sintió antes. Y luego, el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. Lo toman casi al pie de la letra para argumentar que la palabra tiene un poder creador inherente. Entiendo. Entonces, la palabra sería como el último paso para concretar. Porque también menciona que pensamientos y emociones vibran. ¿Cómo se integra todo? Justamente ahí está el quid de la cuestión. El video argumenta que, si bien los pensamientos y las emociones son vibraciones, y son cruciales, no se pueden ignorar para nada, la palabra tiene un poder especial para concretar, para darle una forma definida a esa energía en el plano, digamos, material. Como una varita mágica, decían por ahí. Exacto. Cita una frase atribuida a Florence Scovel Shinn. Tu palabra es tu varita mágica. Una imagen muy potente. Pero ojo, y esto es importante para no simplificarlo demasiado, el material aclara rápido que no se trata solo de repetir palabras como un lorito. Claro, eso no basta. No, para nada. Eso no es suficiente. Y eso me lleva a algo que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué a veces las afirmaciones positivas no funcionan o se sienten vacías? El video parece que toca ese punto con la idea de coherencia. Precisamente. La coherencia es central en su explicación de por qué muchas oraciones o afirmaciones fallan. Argumentan que la causa principal es una falta de alineación vibracional. O sea, un cortocircuito interno. Algo así. Una desconexión entre lo que la persona dice, lo que piensa realmente en su interior y lo que siente a nivel emocional. Describen ese estado como un caos interno. Un caos, suena lógico. Si uno está hecho un lío por dentro, pues lo que proyecta no puede ser muy claro. Exacto. Intentar manifestar algo, no sé, salud, prosperidad, lo que sea, desde ese estado de conflicto interno, piénsalo, pensar necesito dinero, sentir angustia por la falta y repetir soy abundante. Es contradictorio. Claro,
El video lo llama fugas de energía. La energía se dispersa, no tiene una dirección única y clara. Y los resultados, si es que los hay, suelen ser igual de caóticos o más a menudo simplemente no llegan. La fuente cita de nuevo a Kohn y Mendes y asocia la coherencia a esa alineación entre pensamiento, sentimiento y palabra con el orden divino. Para que la manifestación sea efectiva, según esta perspectiva, necesitas esa sinfonía interna, esa alineación vibratoria total. Entendido. Entonces, el mensaje es, no basta con vibrar, hay que vibrar en armonía, coherentemente. Y parece que para lograr eso proponen un cambio de identidad casi. Hablan de nacer de nuevo. ¿Cómo lo explican? Sí, ese es otro pilar. Se basan en la conversación de Jesús con Nicodemo, que es muy conocida. Pero lo interesante es que el video dice haber investigado el término griego original para nacer de nuevo, que es anocén. Anocén. Y resulta que anocén no solo significa de nuevo, sino también desde arriba o desde lo alto. Ah, mira, nacer desde arriba. ¿Y eso qué significaría en la práctica, digamos, psicológicamente, según esta fuente? Pues la interpretación metafísica que dan es profunda. Sugiere que nacer desde arriba implica abandonar por completo la vieja identidad. La llaman el viejo Adán. Dejar atrás al viejo yo. Exacto. Dejar atrás lo que describen como la caída de conciencia. Es decir, renunciar a identificarte con las limitaciones, los problemas, las carencias, todo eso que ves en el mundo material y que parece tan real. La enfermedad, la escasez, la infelicidad. Desconectar de esa creencia en la limitación. Justo. Nacer de nuevo sería eso. Reconectar con una supuesta conciencia original, divina, pura, que teníamos antes de caer en la creencia de la separación y la limitación. Es fuerte. Es como decir que tenemos que dejar de creer en lo que nuestros sentidos nos dicen si es negativo o limitante. Exactamente así lo plantean. Es un llamado explícito a reconocer lo que llaman la mentira del mundo de las apariencias. O sea, lo que percibimos con los sentidos, si contradice la idea de perfección o bienestar, se considera una ilusión. ¿Como el concepto de Maya? Justo, como Maya en Oriente, o el mundo 3D, como se dice a veces ahora. El camino que proponen es volver a una pureza original, reconociendo a Dios o a la inteligencia divina como el único poder real, la única verdad de fondo. Y mencionan lo de no poder servir a dos amos, ¿verdad? Sí, es una idea bíblica que usan mucho. No puedes aferrarte a tu identidad limitada, temerosa, el viejo Adán, y al mismo tiempo querer encarnar una nueva identidad consciente y poderosa. El video insiste mucho en que hay que vaciar. Vaciar. Sí, soltar las viejas creencias, los resentimientos, las identificaciones que ya no sirven, para hacer espacio y poder recibir lo nuevo. Un trabajo interno bastante considerable. No es solo pedir y ya. Implica un cambio de enfoque muy deliberado. Totalmente. Requiere un giro consciente de la atención. Se trata de dejar de poner el foco en lo externo, los problemas, las noticias negativas, lo que parece real pero se considera ilusión, y dirigir la atención firmemente hacia la realidad interna, elevada. Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia lo que consideran la realidad auténtica, la causa de todo. Y la práctica que sugieren es empezar a encarnar ya, ahora mismo, esa versión deseada de uno mismo. ¿Cómo sería eso? Preguntándote, ¿cómo piensa esta versión realizada de mí? ¿Cómo siente? ¿Cómo habla? ¿Qué haría en esta situación? Y empezar a ser esa persona ahora, desde adentro, sin esperar a que lo de afuera cambie primero. Esa idea de que lo interno es la causa y lo externo el efecto parece ser la columna vertebral de todo esto, ¿no? Absolutamente. El video insiste muchísimo en esa jerarquía. El mundo sutil, conciencia, energía, espíritu, es la causa primaria. El mundo material, el físico, es simplemente el efecto. Es el reflejo, la sombra de lo que pasa adentro. Y usan citas para apoyar eso. Sí, para reforzarlo citan un pasaje de los Salmos, el 46.10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La interpretación que dan es que estar quieto significa calmar la mente externa, dejar de reaccionar al mundo de las apariencias. Y la segunda parte, conoced que yo soy Dios. Se interpreta como reconocer esa presencia divina, ese poder creador dentro de uno mismo.
Es una invitación clara a mirar hacia adentro, a cerrar el ojo carnal, el de la percepción física, y abrir el ojo espiritual, el de la conciencia interior. Y había otra cita que usaban para reforzar lo de la armonía interna como clave, ¿no? Algo sobre ponerse de acuerdo. Sí, sí, es fascinante cómo conectan las ideas. Citan Mateo 18:19. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ajá. Lo interesante es el análisis que hacen del término griego original para se pusieren de acuerdo, que es sinfonusin. Sinfonusin suena. A sinfonía. Exacto. Lo relacionan directamente con nuestra palabra sinfonía. Ah, qué bueno. O sea, no es solo un acuerdo mental de sí, queremos lo mismo. Es algo más vibracional. Justamente. La interpretación que ofrecen es que no se refiere necesariamente a dos personas distintas, sino que puede ser dos aspectos de nuestro propio ser interior. Por ejemplo, mente y corazón. O pensamiento y sentimiento, poniéndose de acuerdo. En armonía. Exacto. Y ese acuerdo no es un simple, ok, estamos de acuerdo, sino una sinfonía vibratoria. Es vibrar al unísono, estar en perfecta armonía interna con la visión deseada, como los instrumentos de una orquesta tocando juntos, creando una melodía coherente. Entiendo. Esa armonía interna, esa sinfonía de nuestro ser alineado con el deseo ya cumplido, es lo que, según esta visión, activa el poder creador y, bueno, materializa la visión. Vale. Creo que los fundamentos van quedando más claros. Vibración, la palabra, pero con coherencia, nacer a una nueva identidad enfocada en lo interno y crear esa sinfonía interior. Ahora, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? El video promete una oración que todo lo cumple. ¿Cuáles son los pasos concretos que propone? Bien, aquí entramos en la parte, digamos, más metodológica. El material destila varios principios clave, siempre interpretando enseñanzas bíblicas y de los autores que mencionamos. El primer paso fundamental es Orar desde el fin. orar desde el fin. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Suena un poco contraintuitivo. Sí, puede sonar así al principio. Se basa en la instrucción de Marcos 11:24. Todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fuente, y aquí se apoya mucho en Neville Goddard, interpreta esto como la necesidad de adoptar el sentimiento del deseo ya cumplido antes de que se vea afuera. O sea, no pedir para que pase, sino sentir que ya pasó. Exactamente. Asumir que ya se ha recibido en el plano invisible, en la conciencia. La sugerencia es enfocarse intensamente en la escena final. ¿Cómo te sentirías si tu deseo ya fuera una realidad ahora mismo? Y vivir en ese sentimiento. Sin preocuparse por el cómo ni el cuándo. Sin preocuparse por el cómo, ni el cuándo, ni por dónde llegará. Confiar. Usan una analogía moderna para que se entienda mejor. Ah, sí, algo de comprar por internet, ¿no? Eso. Como cuando pides un paquete en Amazon o similar. Compras algo y no te obsesionas con la ruta exacta del transportista, ni con cada detalle logístico. Simplemente esperas recibirlo, piensas en cómo lo vas a usar. Das por hecho que va a llegar. Esa es la actitud que proponen. Enfocarse en el resultado final, en el sentimiento de ya tenerlo, y confiar en que el cómo se desplegará. Y cualquier acción que tomes después debe ser una acción inspirada. Inspirada. Sí, acciones que surgen naturalmente de ese estado de ya tenerlo, guiadas por la intuición, no acciones forzadas por la ansiedad, el control mental o el miedo de tengo que hacer que pase. Entendido. Asumir el sentimiento del deseo cumplido. Ese es el primero. ¿Cuál sería el segundo principio o paso? 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entrar en el aposento y cerrar la puerta. ¿Cómo lo interpretan? Bueno, la interpretación que dan es bastante directa y simbólica. Entra en tu aposento lo toman como ir hacia adentro, el espacio interior de la conciencia, buscar el silencio mental. ¿Y cerrar la puerta? ¿A qué se refiere eso? Cerrada la puerta lo interpretan de dos maneras principales. Por un lado, cerrar la puerta a los sentidos físicos, a las distracciones del mundo exterior, a las dudas, los miedos, todo lo que viene del mundo de las apariencias. ¿Como aislarse un poco del ruido externo e interno? Exacto. Y por otro lado, y esto es muy práctico, implica proteger el proceso de manifestación mientras está, digamos, en gestación.
Aconsejan explícitamente no andar contando a todo el mundo lo que estás intentando crear o manifestar. ¿Por qué no? Porque, sobre todo si esas personas son negativas o escépticas, podrían proyectar dudas, envidia o simplemente energía discordante que podría afectar el proceso. Lo ven como una fase vulnerable, como una semilla que necesita protección para germinar sin interferencias. Tiene lógica, como cuidar un proyecto delicado al inicio. Y la última parte de esa cita, ora a tu Padre que está en lo secreto. Esa es la clave de dónde reside el poder. Interpretan que tu Padre, la fuente, Dios, la inteligencia divina, no está fuera, en un cielo lejano, está dentro de ti, en ese reino interior, en ese secreto de tu propia conciencia. Ah, Y esta divinidad interna ve en lo secreto. Es decir, no se fija en las apariencias externas, ni en las palabras vacías, ni en las acciones calculadas del ego. Lo que percibe es tu verdad interior, tus sentimientos auténticos, tus pensamientos dominantes, tus convicciones reales. lo que realmente hay dentro. Exacto. Y la promesa que sigue en el versículo es, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La idea es clara. Lo que cultivas genuina y coherentemente en lo invisible, en tu interior, lo secreto, inevitablemente se va a reflejar o manifestar en lo visible, en tu exterior, lo público. Muy bien, entonces sentir el final, ir hacia adentro y proteger el proceso y reconocer que el poder está dentro. ¿Qué más? Mencionaste algo sobre las repeticiones. Sí. El tercer punto ataca directamente la práctica tan común de las afirmaciones. Es no usar vanas repeticiones. Se basa en Mateo 6:7, donde se advierte contra el uso de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea que repetir por repetir no sirve de mucho según esto. Exacto. Según la fuente, esto explicaría por qué repetir afirmaciones una y otra vez a menudo no funciona si no hay una base interna sólida, si no hay coherencia. Argumentan que una sola oración, hecha una única vez, pero con total y absoluta coherencia, pensamiento, sentimiento, palabra, convicción, todo alineado, puede ser infinitamente más poderosa que miles de repeticiones mecánicas. Repeticiones hechas desde la duda o el conflicto interno. Justamente. Desde el quiero creer esto, pero en el fondo siento lo contrario. La calidad de la oración, esa coherencia interna, es lo que realmente importa. Mucho más que la cantidad de veces que la repitas. Pero lograr esa coherencia, eso suena como el verdadero trabajo. Definitivamente. Y por eso, muy ligado a este punto, la fuente subraya la importancia crucial del trabajo interno. Esto no es solo una técnica mental, es una transformación profunda. ¿A qué se refieren con trabajo interno? Pues mencionan explícitamente la necesidad de limpiar el terreno interior. Hablan de trabajar en soltar resentimientos, rencores, miedos profundos y aplicar activamente el perdón. Consideran el perdón una ley espiritual fundamental para poder avanzar. Limpiar la casa por dentro. Exacto. Sugieren que alcanzar la madurez espiritual que requiere esta práctica implica un compromiso serio con la autoobservación, con la purificación emocional, con poner orden en la mente. No se puede construir algo nuevo y sólido sobre cimientos viejos y débiles. Hay que limpiar primero. Es un enfoque muy integral, ¿no? ¿Qué otros principios menciona el video como claves para esta oración infalible? El cuarto punto es, se te dará según tu fe. Pero aquí hacen un matiz importante sobre qué entienden por fe. No es solo creer con la cabeza. No. En el contexto de este material, la fe no se describe como una simple creencia mental o intelectual tipo, sí, creo que esto es posible. La definen más bien como una alineación emocional y una convicción profunda. ¿Cómo sería eso? Es la capacidad de sentir la realidad deseada como algo natural, normal, como si ya fuera verdad en tu experiencia interna, aunque tus ojos todavía no lo ven afuera. Es una confianza sentida, una certeza que viene de adentro. Como si ya fuera parte de tu identidad, de lo que es normal para ti. Exactamente así. Y el quinto principio refuerza esto. El reino está dentro de ti. Citan la idea de que el reino de los cielos no es un lugar físico al que ir, sino un estado de conciencia interior. El poder está adentro. Sí, y todo el proceso de creación o manifestación ocurre a través de este reino interior. El video nos describe como un canal o un instrumento para que la inteligencia divina se exprese. Y para ser un buen canal, Pues argumentan que hay que limpiar, ordenar y armonizar ese espacio interior, controlar los pensamientos negativos, elevar las emociones,
Cuidar las palabras que usamos, incluso las que nos decimos a nosotros mismos, y dirigir conscientemente la imaginación hacia lo deseado. Cuanto más limpio y ordenado el canal, mejor fluye la energía. Esa es la idea. Cuanto más coherente sea ese reino interior, mejor podrá expresarse la inteligencia divina a través de él para crear en el exterior. El flujo, insisten, es siempre de adentro hacia afuera. Vale. Y quedaba un último principio, algo sobre atar y desatar. ¿Cómo encaja eso en todo esto? Sí. El sexto punto se basa en Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Atar y desatar suena potente. Lo interpretan como una descripción de la, digamos, arquitectura metafísica de nuestra realidad personal. Atar algo, en esta visión, significa darle poder, fijarlo en nuestra conciencia, ya sea consciente o inconscientemente. O sea, si me ato a una creencia de escasez, Esa será tu realidad atada, la que experimentas. Desatar, por el contrario, significa liberar, soltar el poder que algo tiene sobre nosotros, quitarle nuestra atención y nuestra energía. liberarse de patrones. Exacto. Y la clave aquí, dicen, es la conciencia. Afirman que al volvernos conscientes de nuestros patrones internos, creencias limitantes, heridas emocionales no sanadas, identificaciones con el pasado, ganamos el poder de desatarlos, de liberarnos de su influencia automática. Y así poder elegir conscientemente a qué queremos atarnos. Justo, elegir qué realidad queremos fijar en nuestra conciencia y, por lo tanto, experimentar. Fascinante. Es como si nos dijeran que tenemos las llaves para reconfigurar nuestra propia realidad interna y por ende la externa. Esa es la idea central que transmite todo el material. Sí, que tenemos mucho más poder y responsabilidad sobre nuestra experiencia de vida de lo que solemos creer, y que ese poder reside en nuestra capacidad de gestionar nuestro mundo interior. Muy bien, pues haciendo un resumen de lo que hemos explorado hoy, basándonos en este video de Pilar Sousa, lo que se nos presenta es un enfoque de la oración, o de la manifestación si se prefiere, que realmente pone todo el énfasis en la transformación interna. Totalmente. No es tanto pedirle a algo o a alguien externo, sino convertirse uno mismo internamente en aquello que se desea experimentar afuera. Ajá. Se trata de coherencia vibracional profunda. Esa sinfonía interna de la que hablabas entre pensamiento, sentimiento y palabra. De cultivar activamente el sentimiento de que ya tienes o eres aquello que deseas. Sí, sentirlo como real ahora. Y de mantener un estado interior lo más limpio, ordenado y alineado posible. Hacer ese trabajo interno. Exactamente. La premisa fundamental que lo atraviesa todo es esa. El mundo interior, conciencia, pensamientos, sentimientos, es la causa primaria. Y el mundo exterior, la realidad física que vivimos, es simplemente el efecto, el espejo. El reflejo de lo de adentro. Exacto. Y si esto es así, aunque sea como hipótesis, nos deja con una reflexión final, bueno, bastante potente, creo yo. Algo para seguir pensando. ¿Cuál sería esa reflexión? Pues, si aceptamos este marco, donde lo interno gobierna lo externo de una manera tan directa, la pregunta sería, ¿qué patrón de pensamiento específico, qué creencia que quizás tenemos muy arraigada, o qué sentimiento recurrente que a lo mejor opera por debajo de nuestro radar consciente? Si lográramos identificarlo y conscientemente desatarlo, liberarlo desde nuestro interior, ¿cuál de ellos podría generar el cambio más significativo y deseado en nuestra realidad externa? ¿Cuál sería esa atadura clave, esa creencia o sentimiento limitante cuya liberación podría abrirnos un panorama completamente nuevo? Es una pregunta poderosa para hacerse una mismo. Sí, creo que es algo sobre lo que vale la pena reflexionar profundamente.